Buenas chicos, ¿cómo están? Voy a empezar a hablar sobre diabetes. Obviamente lo voy a hacer en tipo vectorial para que tengas una idea de lo que es la diabetes, por qué ocurre y las preguntas que pueden salir en el oral. Bien, esto es más que nada para el oral, también para el choice, vas a ver preguntas que hay en el choice. Bien, y vos tenés que saber que la diabetes es una patología donde la insulina no funciona, no puede regular la glucosa en la sangre. Bien, entonces es una patología donde la insulina pierde su función, disminuye su función. Fx es función. Bien, ¿qué más tenés que saber de la insulina? Perdón, de la diabetes. Principalmente la mellitus se da por una hiperglucemia crónica que trae muchas consecuencias. ¿Sí? La hiperglucemia crónica se da por la falta de regulación de la glucosa durante varios estados. Bien, aparte se caracteriza por glucosuria, o sea, eliminación de orina por sangre, eliminación de glucosa por sangre. Bien, no sé qué anda pasando acá. Ignorar. Bien. Entonces, hasta ahí ya tenemos la definición, ¿sí? O también se la puede se la puede definir como la elevación de la glucemia durante los periodos postprandial y ayuno. ¿Sí? La elevación de la glucemia con cifras mayores a 110, 110 miligramos sobre decilitros. Tenemos dos tipos de diabetes y estas vamos a estudiar nosotros. Obviamente hay más, hay tipo 4, tipo 5, hasta ahora salieron un montón. Pero bueno, te voy a hablar de la diabetes tipo 1 primero. Los tipos. Vamos a poner tipos acá y vamos a dividir. Tipo 1 lo vamos a desarrollar para este lado y tipo 2 lo vamos a desarrollar para este otro. Ay, ¿qué pasó? Acá. En la diabetes tipo 1 nosotros vamos a tener una enfermedad autoinmune, ¿sí? Nosotros vamos a tener una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la destrucción de las células betas pancreáticas. ¿Sí? Esta es la fisiopatología principal. Las células beta. Recordad que las células beta, ¿qué hacían? Te producían la insulina, ¿verdad? Bueno, las células beta van a estar destruidas. Por lo tanto, las células beta no te van a poder producir insulina porque no hay, porque están destruidas, porque no hay células betas, ¿sí? Esto se da, y acá lo vamos a meter con inmuno, vamos a poner de colorcito morado, por la presencia de haplotipos. Esto hasta ahora inmuno, ¿sí? De histocompatibilidad, ¿sí? Esto lo estudiaremos en inmuno cuando veamos autoinmunidad. Histocompatibilidad. Esto es un mecanismo que rompe la tolerancia periférica. ¿Bien? Bien. Hasta ahí vamos bien con tipo 1. ¿Cuáles van a ser sus efectos? ¿Cuáles los efectos que tiene sobre, vamos a marcar con rojo, los hidratos de carbono? Sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. Primero vamos a hablar de la glucosa. Y la vamos a pintar de color azul. La glucólisis, bueno, en algunos tejidos va a estar normal. En el hígado puede que esté aumentada, pero vamos a hablar principalmente de la gluconeogénesis. Ay Dios, ¿qué pasó? Y esta va a estar aumentada. Ahora, ¿por qué está aumentada la gluconeogénesis?
por el predominio de glucagón. Resulta que cuando vos disminuís los niveles de insulina, vas a aumentar indirectamente los niveles de glucagón. Y el glucagón te va a estimular a la gluconeogénesis. Eso te va a empeorar la glucosa en sangre, ¿sí? Ahí ya tenés un empeoramiento. Te vamos a poner acá como el primero. Primer empeoramiento. En el metabolismo del glucógeno, la glucogenogénesis, o sea, la formación de nuevo glucógeno, va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque está aumentado el glucagón. ¿Y el glucagón qué te hacía sobre la glucógeno-sintasa? Te la fosforilaba, ¿verdad? Entonces, por eso, la glucogenogénesis va a estar disminuida. ¿Bien? Después, la glucogenólisis, y esta es pregunta de oral, va a estar aumentada. Y ahí tenés la segunda causa de por qué te aumenta la glucosa en sangre. Porque resulta que vos tenés la destrucción de glucógeno masiva por predominio de glucagón en el hígado y el hígado te va a estar produciendo más glucosa. Entonces acá vas a tener dos tipos de empeoramientos. Perdón, dos causas. Primero va a ser la gluconeogénesis y la segunda va a ser la glucogenólisis. ¿Bien? Entonces, ¿qué estamos viendo que está haciendo la diabetes con tu cuerpo? Te está aumentando los niveles de glucosa en sangre debido a la incapacidad de las células betas de producir insulina para contrarrestar esos efectos. ¿Bien? Eso va a estar pasando con la diabetes tipo 1. El ciclo de Krebs va a estar reducido. ¿Bien? Y acá te lo voy a poner como extra. El ciclo de Krebs va a estar reprimido. Y esto tenés que tenerlo bien en claro. Por eso la síntesis de ATP va a estar disminuida también, porque bueno, al no funcionarte el ciclo de Krebs, no te va a funcionar la cadena respiratoria, no te va a funcionar la fosforilación oxidativa y no vas a tener ATP. Va a tener la cadena respiratoria frenada. Porque bueno, el ciclo de Krebs no te está produciendo enzimas reducidas, y la fosforilación oxidativa va a estar disminuida. Por eso vas a ver que los pacientes que presentan diabetes tipo 1 están todo el tiempo asténicos. Les falta energía. ¿Bien? Hasta ahí, esto es lo que pasa con los hidratos de carbono. Bueno, no sé qué está pasando acá. Y acá tampoco. Y acá. Ahí está. ¿Bien? Desactivar. Esto es lo que va a estar pasando con la diabetes y los hidratos de carbono. ¿Bien? Esto es lo que sucede con nuestro cuerpo cuando tenemos diabetes tipo 1. ¿Bien? Bien, ya hablamos de los hidratos de carbono, ahora vamos a hablar de los lípidos. Primero vamos a desarrollar la diabetes tipo 1 y después la diabetes tipo 2. La lipogénesis Ay, no, ¿qué pasó? No sé qué pasó. La lipogénesis. No, chicos, ¿qué es lo que está pasando? Acá. Tengo que seleccionar esto. Qué boludo. La lipogénesis va a estar reprimida. La lipólisis. ¿Y por qué la lipogénesis está reprimida? Porque acordate que el glucagón te reprime la síntesis de la acetil-CoA-carboxilasa. Al disminuir la síntesis de la acetil-CoA-carboxilasa, la lipogénesis no puede funcionar de acuerdo. ¿Bien? La lipólisis va a estar aumentada.
¿Por qué? Por el predominio de glucagón en sangre, ¿sí? Aumenta la concentración de ácidos grasos libres en la sangre, ¿bien? Esos ácidos grasos libres, ¿a dónde iban? Hacia los tejidos y sufrían beta oxidación. Bueno, resulta que la beta oxidación va a estar aumentada también. Entonces, ¿qué hacía la lipólisis? Te liberaba ácidos grasos, ¿verdad? Te lo voy a poner de otro color, de este verdecito. Estos te liberaba ácidos grasos libres a sangre. Bien. Y esos ácidos grasos libres iban a la beta oxidación y te producían mucho acetil-CoA. Y bueno, ese acetil-CoA se debería ir al ciclo de Krebs, pero el ciclo de Krebs está reprimido, ¿verdad? Entonces, ¿qué empieza a pasar con ese acetil-CoA dentro de la mitocondria? Acuérdate que estamos dentro de la mitocondria. Se empieza a desviar hacia la síntesis de cuerpos cetónicos. Por ende, vas a tener la cetogénesis también aumentada. Y eso se debe a que el acetil-CoA deriva hacia la cetogénesis. ¿Qué vas a tener de cuerpos cetónicos? ¿Qué cuerpos cetónicos tenías? El acetato, el beta hidroxibutirato y la acetona. Pero en este era el acetoacetato, ¿sí? Recuerda que estos, ¿qué hacían? Estos eran ácidos, los cuerpos cetónicos son ácidos. Estos, cuando se liberen a sangre, te voy a dibujar un vaso sanguíneo acá, cuando vayan a sangre van a acidificarte el pH, ¿sí? Acá te dibujo cómo se acidifica el pH. Te acidifican el pH y te producen algo que se llama cetoacidosis diabética. ¿Bien? Vas a tener muchos hidrogeniones en la sangre. Estos cuerpos cetónicos, que son ácidos, cuando vayan a parar a la sangre, te van a empezar a liberar protones y te van a acidificar el pH. ¿Bien? Sumale que estos cuerpos cetónicos también son osmóticamente activos. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar? Van a empezar a mover agua de los tejidos. ¿Bien? Van a empezar a mover agua hacia de los tejidos hacia la sangre. Te van a producir deshidratación. Ay, Dios mío. Ahí está el tejido. Estas son las células de los tejidos. Vamos a poner acá células tisulares. ¿Y eso qué provoca? ¿Qué efectos tiene la cetoacidosis diabética? Que te va a producir un aumento exagerado de, de la eliminación de cuerpos cetónicos por orina. ¿Bien? Porque bueno, ¿qué vas a tener vos en la sangre? Aparte de tener cuerpos cetónicos, también vas a tener glucosa. La glucemia también te contribuye a la deshidratación, porque la glucemia también arrastra agua, ¿sí? Toda esta agua se te va a empezar a ir hacia la sangre y te va a aumentar la presión arterial y te va a deshidratar, ¿sí? Entonces, ¿cómo cursa el paciente con diabetes tipo 2? Va a cursar, va a tener deshidratación, va a tener glucosuria. ¿Por qué glucosuria? Porque resulta que en la nefrona, te lo voy a dibujar acá, o acá. En la nefrona vos tenías transportadores, ¿verdad? Esta es la nefrona, este es el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle descendente, el asa de Henle ascendente, el túbulo contorneado distal y el túbulo contorneado del túbulo colector. A nivel de estas células que estaban acá, ¿qué tenías? Obviamente tenías las células tubulares proximales, que están dibujadas ahora con rojo, y en este nivel tenías un transportador. Este transportador, ¿cómo se llamaba este transportador? Este era el SGLT1, ¿sí?
Este tenía un umbral de reabsorción, ¿sí? O sea, tenía un límite de cuánta glucosa podía reabsorber. Ese límite de glucosa, ¿sabes qué? Voy a bajar. Ese límite de glucosa era de 180 miligramos sobre decilitro, ¿sí? Acuérdate de este datito porque es bastante importante, ¿sí? Es muy importante saber este datito porque cuando tus niveles de glucosa en sangre superen este valor, vas a empezar a eliminar glucosa por orina. Porque resulta que este transportador ya no puede reabsorber más glucosa. Entonces vas a empezar a eliminar glucosa por orina. Esta es la glucosa y se te empieza a ir por la orina. ¿Qué vas a tener? Glucosuria. Eso se determina mediante una tira reactiva en la orina. Vas a empezar a tener glucosa en la orina. Por eso vas a tener glucosuria. ¿Qué más vas a tener? Resulta que lo único que no te aumentó fue, perdón, aparte de aumentarte la glucosa en sangre, te van a aumentar los cuerpos cetónicos, ¿sí? Ay, se me cae la punta cada rato, chicos, la punta del lapicito. Cetonuria vas a tener, porque vas a empezar a liberar cuerpos cetónicos por orina. ¿Bien? ¿Cómo cursa el paciente con diabetes tipo 1? Va a cursar con poliuria, o sea, muchas ganas de orinar. Polifagia, perdón, que es el aumento excesivo de las ganas de comer, ¿sí? Polidipsia. ¿Por qué el paciente va a cursar con polidipsia? Porque se está deshidratando. Entonces va a tener que compensar esa deshidratación, va a estimular el centro de la sed para que empiece a tomar más agua, ¿sí? Eso se llama polidipsia. Tiene sed excesiva. ¿Por qué? Porque se está deshidratando. Entonces, para compensar esa deshidratación, el centro de la sed estimula que vos tengas más sed y más sed y más sed. ¿Bien? También va a empezar a cursar por pérdida de peso. ¿Cómo se me corre la pantalla cada rato? ¿Por qué la pérdida de peso? Porque resulta que tenés la lipólisis aumentada. Y aparte, vas a tener proteólisis. Espérate, lo voy a cambiar por rosado. En las proteínas, el metabolismo de las proteínas, vas a tener proteólisis aumentada. Vas a tener, aparte de la proteólisis, el catabolismo de aminoácidos aumentado. Y la producción de urea también ha aumentado. La urea te va a contribuir más a la hiperosmolaridad, ¿me entendés? Vas a empezar a tener más deshidratación, vas a empezar a orinar con más concentración, vas a tener más ganas de orinar. Por eso la poliuria también. Porque ¿qué era la urea? La urea formaba parte del mecanismo multiplicador contracorriente, que ésta le aportaba osmolaridad a la médula. Y entonces esa osmolaridad en la médula se traducía en el túbulo a una orina concentrada. Esa orina concentrada va a estimularte a que termines eliminando más y más y más orina. Esto es lo que pasa con la diabetes tipo 1. ¿Sí? Bien. La pérdida de peso también se da por la proteólisis. Resulta que la proteólisis en el músculo empieza a destruirte las proteínas musculares y empiezas a perder peso por esa parte también, no solamente a partir de la lipólisis. ¿Bien? ¿Y cómo es la fisiopatología bioquímica de la
de la diabetes tipo 1, de la cetoacidosis diabética. Recordá que vos en el tejido graso o en el tejido adiposo tenías aumentado la lipólisis, ¿verdad? Y la lipólisis te terminaba liberando ácidos grasos libres a todo tu cuerpo a partir de la sangre. Esos ácidos grasos libres obviamente iban unidos a la albúmina hasta llegar al hígado. Perdón, acá te lo voy a dibujar al hígado con otro colorcito al morado mejor. Hasta llegar al hígado. Este es el hígado. Y los ácidos grasos libres empiezan a llegar al hígado. Dentro de las células hepáticas, acá te voy a dibujar una célula hepática, tenés las mitocondrias, ¿verdad? ¿Qué pasa en la mitocondria? Resulta que como vos tenés la gluconeogénesis activada, ¿qué va a empezar a hacer la gluconeogénesis con el oxaloacetato? El oxaloacetato te lo voy a resumir como AOA. AOA es la abreviación de oxaloacetato. Entonces ese oxaloacetato empieza a salir y empieza a desviarse hacia la gluconeogénesis y gracias a la disminución del oxaloacetato en la matriz mitocondrial, los ácidos grasos obviamente van a entrar a la mitocondria. Te la voy a dibujar más grande porque no me alcanza este lugar. Ahí está. Los ácidos grasos libres, cuando sufran beta oxidación, porque bueno, estamos en constante ayuno porque no está la insulina, van a empezar a producirte, bueno, te voy a dibujar acá la beta oxidación, te van a empezar a producirte un aumento en el acetil-CoA. ¿Sí? ¿Por qué el ciclo de Krebs va a estar reprimido? Porque, bueno, la gluconeogénesis te está constantemente sacando ese oxaloacetato de la mitocondria hacia el citosol para desviártelo hacia la gluconeogénesis. ¿Me entendés? Entonces no vas a tener oxaloacetato para que se condense con el acetil-CoA. ¿Me entendés? Aparte, la PDH durante el ayuno está inhibida. Así que ahí tenés otra de las causas de por qué disminuye el oxaloacetato dentro de la matriz. ¿Y por qué el acetil-CoA se empieza a acumular? Porque le empiezan a llegar muchos ácidos grasos libres. ¿A dónde se desvía todo ese acetil-CoA? Hacia la producción de cuerpos cetónicos. Te empieza a producir cuerpos cetónicos. Te lo voy a dibujar como cetonas. Esas cetonas después irán a parar a sangre y te van a disminuir el pH, te van a causar cetoacidosis diabética. Esta es la fisiopatología de la diabetes tipo 1. Ya te lo expliqué. Ahora vamos a ir con la diabetes tipo 2 en el próximo video.